Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel Corona Flores y les voy a compartir cómo se desarrolló el programa de intervención psicológica en torno al tema de aprendizaje significativo. Veamos algunos conceptos clave del aprendizaje significativo. Ausubel define al aprendizaje significativo como un proceso por medio del que se relaciona una nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender. Los elementos del aprendizaje significativo, de acuerdo con Ausubel, son el sujeto que posee el conocimiento previo, a quien se le presenta un nuevo conocimiento que está en cierta forma relacionado con el conocimiento previo. Asimila el nuevo conocimiento teniendo en contacto con el objeto o la experiencia o situación. Relaciona este nuevo conocimiento con el previo y organiza ambos conocimientos. A través del esquema de aprendizaje significativo provisto por Ontoria, Gómez y Molina, podemos observar puntualmente qué es el aprendizaje significativo. En primer lugar, podemos apuntar que el aprendizaje significativo crea estructuras cognitivas con la relación sustantiva entre una nueva información y las ideas previas que el sujeto posee. Ahora bien, para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales. Primero, la actitud potencialmente significativa del aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, una predisposición para aprender de manera significativa. Una segunda condición se refiere a la presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere dos cosas. Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva. Y por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. Finalmente, podemos apuntar que la asimilación es el resultado del aprendizaje significativo. Cuando se habla de una asimilación activa, esta consiste en captar o adquirir lo que está implicado en el proceso de aprendizaje. Así pues, con base en los inclusores, es que la asimilación se da en tres diferentes formas de inclusión: la combinatoria, la supraordenada y la subordinada. Tenemos el aprendizaje subordinado o por inclusión subordinada, donde la nueva idea o concepto se hallan jerárquicamente subordinadas a otra ya existente. En esta se genera la diferenciación progresiva, que consiste en partir de las ideas más generales para llegar a las más concretas. Por ejemplo, si ya sabemos lo que es el agua, ahora podemos aprender sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Por otro lado, tenemos el aprendizaje supraordenado o por inclusión supraordenada. Es un proceso inverso al subordinado. En esta, los conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva son de menor grado de abstracción, generalidad e inclusividad que los nuevos por aprender. En este caso, se lleva a cabo lo que se conoce como reconciliación integradora. Por ejemplo, si nosotros ya conocemos el concepto de distancia y el concepto de tiempo, un aprendizaje supraordenado podría ser el concepto de velocidad. Finalmente tenemos el aprendizaje combinatorio, que consiste en la relación de una forma general de nuevos conceptos con la estructura cognitiva ya existente, pero sin que haya realmente una inclusión. Por otro lado, podemos decir que el aprendizaje significativo se facilita con la utilización de los organizadores previos, definidos como conceptos o ideas iniciales presentados como marco de referencia de los nuevos conceptos o nuevas relaciones. De esta manera, los organizadores previos se convierten en puentes cognitivos entre los nuevos contenidos y la estructura cognitiva del alumno, que permite un aprendizaje más eficaz. Podemos observar en la tabla las fases del aprendizaje significativo se dividen en tres: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. Como podemos observar en la fase inicial, el aprendiz posee hechos o partes de información que están aislados conceptualmente. Tiende a memorizar hechos y usa esquemas preexistentes. Su procesamiento es global. La información que adquiere es concreta y vinculada al contexto específico. Su aprendizaje ocurre de forma muy simple y gradualmente se va formando una visión globalizadora del dominio. En la fase intermedia, el aprendiz ya realiza la formación de estructuras a partir de las partes de información aisladas. Tiene comprensión más profunda de los contenidos para aplicarlos a situaciones diversas. Tiene la oportunidad para la reflexión y recepción de realimentación sobre la ejecución. Posee conocimiento más abstracto y puede ser generalizado a varias situaciones. Usa estrategias de procesamiento más sofisticadas, realiza organización y también mapeo cognitivo.
En la fase final podemos observar a un aprendiz con una mayor integración de estructuras y esquemas, un mayor control automático en situaciones top-down y también un menor control consciente porque la ejecución ya la lleva de manera automática. En esta etapa el aprendizaje ocurre por la acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes y el incremento en los niveles de interrelación entre los elementos de las estructuras. Se puede observar así un manejo hábil de estrategias específicas del dominio. Ahora hablemos del aprendizaje significativo en el aula. Dentro del contexto educativo y en un nivel medio superior, Díaz Barriga manifiesta cuáles son las habilidades con las que debe contar el alumno para obtener el aprendizaje significativo. Para efectos de esta investigación se ha retomado las habilidades de asimilación y de retención de la información, que según Díaz Barriga deben venir precedidas porque el alumno sepa cómo escuchar para lograr comprensión, cómo estudiar para lograr comprensión, cómo recordar, codificar y formar representaciones, cómo leer con comprensión y cómo registrar y controlar la comprensión. En la actualidad, las estadísticas internacionales refieren que México se encuentra en rezago en torno a la comprensión lectora. Esto de acuerdo a los resultados de la prueba PISA. Así pues, es evidente la deficiente comprensión lectora que es ya un problema en el proceso del aprendizaje significativo. Por tanto, se consideró factible enfocar la intervención a la enseñanza de técnicas para identificar y organizar la información que favorezcan la comprensión lectora y a la vez el desarrollo de habilidades de asimilación y retención de la información. La intervención se propuso a través de un taller para fomentar la habilidad de asimilación y retención de la información con los siguientes objetivos. Los 10 participantes provinieron de una escuela secundaria pública ubicada en el estado de Tlaxcala. 5 de ellos fueron hombres y 5 mujeres. De acuerdo a la información provista por el área de trabajo social de la escuela, los participantes se encuentran entre la clase social media y media baja. El escenario de aplicación fue un salón de informática donde se impartieron las sesiones con iluminación natural y ventilación adecuada. La aplicación del taller se realizó en 6 sesiones con una duración de 120 minutos para cada una, tal como se describe en la siguiente tabla. Como parte de los resultados cualitativos obtenidos, se puede decir que los participantes a lo largo del taller sí evidenciaron las 3 fases referidas por Scholl. Sin embargo, también es necesario destacar que con cada técnica aprendida, ellos mostraron el mismo proceso que pasaba desde ideas globales e información fragmentada hasta la consolidación del conocimiento y a expresar la intención y planteamientos de cómo podrían aplicarlo en sus distintas áreas académicas. A razón de las fases del aprendizaje significativo, es posible describir los siguientes hallazgos. Cuando se realizaron actividades para recuperar conocimientos previos, los participantes referían información sobre el tema, pero eran ideas sueltas y o globales, o por el contrario referían a contextos limitados. Durante las sesiones, conforme se fueron explicando los contenidos, se plantearon preguntas con la intención de confirmar que los participantes estuvieran recibiendo la información correctamente y la comprendieran apropiadamente. Así, los participantes respecto al comienzo de la sesión mencionaron más aspectos sobre el tema de forma más estructurada, lo que dio cuenta de que los participantes estaban comprendiendo más y formando una estructura mental más robusta sobre el tema. En torno a los resultados cuantitativos, podemos ver en la tabla que los puntajes obtenidos entre la evaluación diagnóstica y la postevaluación sí cambiaron. Así pues, se aprecian diferencias en su mayoría positivas. De manera general, se observa una mejora desde 20 puntos hasta 60 puntos en las distintas categorías. Así, por ejemplo, el participante N1 muestra mejoras en su porcentaje obtenido en las categorías recuperación e integración de la información, con 40 puntos y 20 puntos respectivamente. Y otro caso es el participante N3 y N6, quienes muestran una mejora de 60 puntos en la categoría de reflexión y evaluación de la información, siendo estos últimos los más significativos en incremento. Sin embargo, en esta misma categoría se muestra el menor descenso con 20 puntos y 10 puntos en la categoría integración de la información.
Por otro lado, en la comparativa entre los puntajes promedios obtenidos en la postevaluación y la evaluación diagnóstica, de acuerdo a lo que muestra la siguiente tabla, en las 3 categorías se aprecian mejoras. Así pues, la mayor diferencia se encuentra en la tercera categoría con 30 puntos porcentuales y el menor crecimiento en la categoría de la recuperación de la información con 20 puntos porcentuales. Así, es posible establecer que el promedio de diferencia entre las 3 categorías es de 24.6 puntos entre la evaluación realizada antes y después de la intervención. A manera de resumen, se puede apuntar que después de haber realizado la presente intervención sobre las habilidades de retención y asimilación de la información, en donde se utilizaron técnicas de comprensión lectora y organizadores gráficos en estudiantes de secundaria, es posible concluir lo siguiente. Primero, la información de un texto se vuelve significativa en tanto se genera una interacción entre el texto y el lector. Segundo, que el aprendizaje significativo de las técnicas de comprensión lectora y organización de la información se dio apropiadamente solo cuando los participantes pasaron por el proceso que refiere Schwell, la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. Tercero, las estrategias de identificación de ideas principales y de organización de la información son procedimientos de carácter complejo, es decir, implica que los individuos tengan objetivos definidos y que planteen una metodología para lograrlo. Cuarto, la evaluación de la habilidad de retención y asimilación de la información no puede darse a partir solo de un instrumento, es más bien un proceso integral que debe considerar tanto la evaluación de productos como de procesos, es decir, poder valorar un trabajo culminado, pero también el desempeño del sujeto a lo largo de la construcción de dicho trabajo. Espero que compartirte esta información te haya sido de utilidad. Hasta pronto.